Estamos en una nueva entrega de la filosofía materialista de la música y pese a ser agosto, pues nosotros continuamos trabajando porque de hecho es un mes propicio para continuar avanzando con muchos asuntos y presentando cuestiones que tienen que ser desarrolladas en escritos, en artículos, etc. Un tema importante que hoy queremos desarrollar y que tiene mucha vinculación con todos los últimos vídeos que hemos estado realizando tiene que ver con, pues, de alguna manera, poner el foco de atención sobre distintos aspectos que Gustavo Bueno toca en ese apartado del Diccionario de Filosofía de Pelayo García Sierra que se titula Filosofía del Arte y Estética. Vemos que ahí hay una sistematización de una filosofía del arte materialista muy bien expuesta, si bien pues tiene que desarrollarse, pero están todos los elementos constitutivos necesarios para poder tener un mapa de ruta que realizar, ¿no? Y hoy pues queremos centrar nuestra atención en el artículo de la filosofía del arte como catártica que hemos comentado muchas veces. Este artículo toca muchos aspectos de la filosofía de la música que están por desarrollar. Y entonces hoy queremos centrarnos, para hilvanar y concatenarnos bien a los últimos vídeos que hemos realizado, a esta afirmación que ya leímos en el último vídeo, que dice lo siguiente: ¿qué decir de la idea metafísica de organismo aplicada al análisis y composición musical por Henry Schenker? Cabe intentar depurar sus componentes normativos si estos sirven para discriminar unas clases de composiciones musicales, orgánicas, fractales y pone puntos suspensivos, que se guíen por aquellas normas de otras clases de composiciones que no se atengan a ellas. Claro, esto es muy importante porque el propio Bueno termina este artículo tan importante para el materialismo artístico de la siguiente manera: el impresionismo, el cubismo o el naturalismo en pintura, en música o en arquitectura pueden considerarse como ideas filosóficas acompañadas de correspondientes normas técnicas de traducción. Y termina diciendo: la catártica filosófica tiene aquí tareas casi inagotables. Entonces hoy pretendemos tocar un aspecto que tenemos que desarrollar en escritos, que tiene que ver con Henry Schenker y con la idea de organicismo, de organismos musicales. También tenemos que prevenir o recalcar que Gustavo Bueno se interesó muchísimo por estos aspectos, ya que hay un artículo de Marcos Ríos que se titula Organismos musicales, que el propio Bueno leyó con mucha paciencia y subrayó y anotó muchas cosas, y se pueden ver perfectamente pues, por dónde iba, ¿no?, las coordinaciones que él veía. Y entonces nosotros queremos hacer hincapié en la depuración de los componentes normativos para discriminar unas clases de composiciones musicales de otras, que se atengan a unas normas o a otras. Y entonces, en este sentido, pues queremos tomar los dos ejemplos que pone Gustavo Bueno de fractales y orgánicas. Claro, ¿qué puede estar queriendo decir Henry Schenker con la metafísica de la idea del organismo? Claro, la idea del organismo tenemos que depurar o apartar o triturar pues la idea de que la obra musical tenga vida propia o que la idea musical sea un organismo vivo, igual que pueda ser un árbol o pueda ser una célula, etcétera, etcétera. Si bien, pues como alegoría o como metáfora extendida, pues podría aceptarse, pero lo que nos interesa ahora es hacer una catarsis de todos estos elementos metafísicos para poder ver tipos de composición musical que puedan derivarse de estos estudios schenkerianos que desde un punto de vista técnico musical son muy valiosos y sobre todo que tienen que querer decir algo, tienen que querer decir algo y realmente cuando se estudian con profundidad, tanto su libro de armonía como su libro de contrapunto, como su libro de composición libre, y así como toda su correspondencia que está en Henry Schenker Documents, pues quiere decir muchas cosas, y entonces estamos estudiándolo porque esto hay que cribarlo, hay que clasificarlo y hay que depurarlo de los elementos metafísicos para poder estudiarlo e incorporarlo al materialismo filosófico musical. Y entonces Gustavo Bueno pone que la discriminación pues, puede dividirse en tipos de composición musical, fractales, orgánicas, y luego pone puntos suspensivos. Nosotros vamos a añadir una tercera clasificación que serían yuxtapuestas, es decir, composiciones musicales
constituidas por unidades yuxtapuestas, unidades musicales orgánicas y unidades musicales fractales. Claro, cuando decimos unidades musicales fractales o unidades musicales yuxtapuestas o unidades musicales orgánicas, pues tenemos que profundizar en el aspecto glomerular de la música. Recordemos que para Gustavo Bueno los glomérulos musicales son las unidades morfológicas de las cuales está compuesta una composición musical. Y entonces, cuando hablamos de fractales, por ejemplo, este estudio de los fractales, Gustavo Bueno lo interpreta como un ejemplo de totalidades homeoméricas. Gustavo Bueno distingue totalidades homeoméricas de totalidades holoméricas. Las totalidades homeoméricas son aquellas en las cuales las partes, de alguna forma, pues tienen una apariencia irregular, pero son repeticiones de una misma estructura, pues fragmentada, pero que se repite a escalas diferentes. Y entonces estas escalas diferentes, pues nosotros en los glomérulos podemos identificarlo con los glomérulos constituidos por isomorfismos. Pero claro, los isomorfismos glomerulares que se mueven de acuerdo a términos métricos, términos melódicos, términos contrapuntísticos, términos cromatofónicos, etc., pues no se repiten de una manera literal siempre, sino que se mueven a distinta escala, que nosotros también hemos clasificado como glomérulos constituidos por dilataciones, contracciones o mutaciones. Entonces esto nos puede hacer ver, por ejemplo, que la actual técnica dodecafónica, la técnica dodecafónica de Schoenberg, cuando constituye la serie por la cual de alguna manera está la metafísica de que todos los sonidos tenían que ser libres, y claro, esta libertad, entre comillas, de los sonidos, que tiene que ver con la atomización de la octava en 12 partes iguales, que a su vez está muy concatenada con la actual temperamento igual del piano, el temperamento igual que hace pues que fa sostenido y sol bemol en el piano sean la misma nota y que de alguna forma pues la coma pitagórica esté distribuida. Es una perspectiva distributiva, ¿no?, de totalidades distributivas, y que tiene mucho que ver también con la racionalidad atómica, es decir, una racionalidad en la cual la referencia de la octava pues está dividida en 12 partes iguales. Esto está muy concatenado con la composición dodecafónica, que Rudolf Reti llamaba dodecatónica, porque la tónica de la obra es una ordenación operatoria de esos 12 tonos iguales, y esa ordenación, que de alguna manera es donde está la libertad creativa del, entre comillas, del compositor, pues después sirve como base para presentarla a través de mutaciones y a través de dilataciones y contracciones y distintas permutaciones, pero que de alguna manera están basadas con el isologismo de tener como base esa ordenación primigenia sobre la cual se sostiene la unidad de toda la pieza. Claro, esto sería un tipo de unidad de composición basada en unidades fractales, pero que esas unidades fractales pues no surgen de ahí y tienen antecedentes ya en todo tipo de tonalidades. Es decir, nosotros hemos dividido el curso procesual, de la esencia procesual de la música, la teoría de la esencia de Gustavo Bueno. En el curso hemos dividido 3 géneros de marcas tonales o 3 géneros de sistemas tonales que envuelven muchas especies y que de alguna forma pues tienen como primer género los modos griegos y eclesiásticos, el segundo género las escalas diatónicas y su extensión en cromatismos y en armonías, y el tercer género ya pues cuando hay politonalidades o bitonalidades, porque empieza a tomar cada semitono de la escala de los 12 tonos iguales, pues una importancia que llega en su límite a la música serial, en la cual pues el semitono tiene, cada uno de ellos tiene la misma importancia y no tiene una jerarquía atributiva que esté en conglomerados de grupos, sino que los grupos son los propios 12 tonos ordenados de una manera determinada, pero que tienen una isología en los cuales cada nota de esas 12 partes iguales pues tiene una importancia que no es superior a otro semitono, ¿no? Entonces, estos 3 géneros de tonalidades, pues puede parecer, según lo que hemos dicho, que los fractales pues estén sostenidos sobre
pues sobre el tercer género de tonalidades. Pero esto también no sería así porque hay muchos tipos de fractales. Es decir, que podíamos ver fractales también en la música diatónica e incluso podemos ver fractales en la música de discoteca, por ejemplo. En la música de discoteca, cuando el grave pum, 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 está repitiendo isológicamente pues un patrón métrico, no digo rítmico porque aquí habría una carencia de ritmo, porque el ritmo tiene en cuenta tanto la igualdad isológica como la desigualdad a partir de otros parámetros que pertenecen a los otros ejes del volumen tridimensional, pero cuando hay un isologismo sobre el cual surge todo, ¿no? Un isologismo métrico, pum, 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 de esa música disco, pues eso sería un isologismo y sería un fractal. Es decir, que esa parte igual repetida ad infinitum, pues sería la base de esa música, ¿no? Entonces, claro, pues esto sería un tipo de fractal también, pero hay muchos otros tipos de fractales, ¿no? Cuando, por ejemplo, se organiza una improvisación y en esa improvisación pues hay una serie de isologismos acórdicos o isologismos de cifrados que constituyen una serie de conglomerados y todos los movimientos melódicos tienen que estar girando sobre esos mismos patrones. Esos mismos patrones se irían repitiendo a distinta escala y a distinta distribución interválica, pero serían la base sobre la cual no habría que salirse, ¿no? Es decir, que de alguna forma las composiciones musicales conformadas por unidades fractales tendrían tres elementos imprescindibles, a saber, glomérulos isomorfos, glomérulos contraídos, dilatados o mutados, y entonces el criterio de esa música serían las unidades diairológicas, es decir, el criterio sería distributivo. Claro que habrían, pues las mutaciones serían de todo tipo, ¿no? De traslación, de rotación, etcétera. Dependería de la sofisticación técnica sobre la cual se componga esa música, pues habría mucha más sofisticación técnica en una obra dodecafónica que en la música disco, ¿no? Donde la sofisticación técnica sería más bien tecnológica del que está haciendo las mezclas, etcétera, del DJ que está haciendo las mezclas y está haciendo los conglomerados morfológicos que van surgiendo, ¿no? Pero que están de acuerdo con un patrón métrico que de alguna manera está dando unidad a esa mezcla, pues digamos, laboriosa y entretenida. Claro, después habría otro tipo de conglomerados, de composiciones musicales que tendrían que ver con unidades yuxtapuestas. ¿Qué querríamos decir con yuxtapuestas? Querríamos decir que aquí tendríamos pues glomérulos isomorfos, contraídos y dilatados, pero los contrastes temáticos, que esto es muy importante en lo que tiene que ver con lo que se llama la música dialéctica. Nosotros estamos escribiendo un artículo sobre la música dialéctica o la dialéctica musical, es decir, la música dialéctica que tiene mucho que ver con la idea de orgánico. Es una idea que adhirió al análisis musical Moritz Haumann, pero con antecedentes como Heinrich Koch o como antiguamente ya basados en analogías con la retórica, con, por ejemplo, Matheson, etc., pero que sobre todo con Moritz Haumann, posteriormente con Riemann y al final con Schenker, Fétis, etc., aunque con distintos postulados contrarios, no eran convergentes ni mucho menos, porque Riemann con sus funciones es mucho más yuxtapuesto y fractal, y en cambio el análisis de Schenker discrimina mucho más lo orgánico, que veremos qué quiere decir musicalmente esto, ¿no? Claro, si los fractales son totalizaciones en la partitura de las partes de la partitura, son totalizaciones homeoméricas, pues las composiciones basadas en unidades yuxtapuestas ya serían holoméricas. Si bien los contrastes glomerulares, que van formando esquemas materiales de identidad, pues están unidos por pequeños enlaces y por mutaciones y variaciones. Por decirlo de otro modo, pues esta música sería una música basada en la técnica del sinalogismo, de la sinalogía, es decir, de las conexiones técnicas. Las conexiones técnicas como el diseñador que está arreglando una casa, es decir, el diseñador o un florero o un florista que está haciendo un arreglo floral, es decir, que va juntando cosas distintas y las va ordenando estéticamente, pero yuxtaponiendo unas partes con otras. Son puras yuxtaposiciones que requieren ya de una técnica. Tengamos en cuenta que de algún modo la música modal primitiva, el organum, por ejemplo,
o por ejemplo, posteriormente ya los poemas sinfónicos de Strauss, etcétera, si bien tienen muchos elementos orgánicos, como veremos a continuación, pues de alguna manera, como la dialéctica está basada en contrastes que vienen yuxtapuestos unos a otros, dependiendo del argumento extramusical que está conformando la totalización de ese compuesto, pues no requiere de la técnica del divertimento, la técnica del episodio modulante, como veremos, sino que tiene que ver con pequeños enlaces donde los leitmotivs están relacionados con personajes o con argumentos extramusicales y que van yuxtaponiéndose unos a otros por medio de conexiones técnicas. Y entonces estas conexiones técnicas pues están guiadas por un criterio atributivo donde, y aquí queremos plasmar una distinción que tiene que ver con una cosa muy curiosa, que yo de joven, cuando era estudiante, lo escuché contar a mi maestro de dirección de orquesta y en principio no entendí bien la diferencia hasta que no estaba estudiando ahora Schenker y me he dado cuenta que la fuente venía de Schenker, que es que, por ejemplo, Sergiu Celibidache, para aprobar a unos alumnos, para admitir a unos alumnos como alumnos de dirección, pedían un examen que hoy en día no se pide en ningún centro musical de todo el mundo. Vamos, ¿no? Yo, por todo lo que me cuentan, no se pide eso. Y era una cosa que parece muy excéntrica, pero que tiene mucho sentido. Pedía armonizar un fragmento dado y realizar una modulación. Claro, una modulación, si entendemos la modulación como cambio de tono, pues uno que conozca bien el sistema tonal diatónico y haya estudiado mínimamente un par de cursos de armonía, pues puede cambiar de tono en 3 acordes fácilmente, por medio de enarmonía total o parcial, por medio de diatonismo, por medio de cromatismo, etcétera. Puede irse pues de do mayor a la bemol menor pues fácilmente en 3 acordes. Plasma una dominante o una dominante la dominante, una dominante y una nueva tónica y se va a la bemol menor y ya está. Pues verán ustedes, esto no es lo que pretendía Celibidache. Celibidache pretendía que esa modulación tuviera un carácter dialéctico, precisamente. Es decir, porque esto viene de Thyssen, lo aprendió el de Thyssen, y viene de la tradición schenkeriana en la cual estaba inmersa Alemania en esos años, y que venía de toda la tradición de la dialéctica musical. Es decir, venía de la tradición de lo que es los puentes modulantes de la forma sonata, y los puentes modulantes de la forma sonata son una diamorfosis de la técnica del episodio o divertimento de la fuga. No olvidemos que la forma sonata, el padre de la forma sonata, esto lo defendemos de arriba abajo, no tanto es Haydn, aunque Haydn es una figura esencial de la forma sonata, pero sobre todo el padre de la sonata es Carl Philipp Emanuel Bach. Y entonces Philipp Emanuel Bach estudió con su padre, con Juan Sebastián Bach, y su padre se alimentó de toda la tradición polifónica de la escuela franco-flamenca y la escuela española e italiana, y entonces esta escuela de polifonistas estaba basado en el entrelazamiento glomerular, en los entrelazados contrapuntísticos. Y estos entrelazados contrapuntísticos que constituyen posteriormente lo que llamamos el contrapunto invertible, y ese contrapunto invertible, al empezar a tener desigualdades y al empezar a descomponer, desfragmentar los motivos generadores para ir cambiándolos, mutándolos, haciendo inversiones, cogiendo elementos pequeños y cambiándolos, haciéndolos. Es decir, estas desigualdades que iban haciendo del divertimento una técnica de enlace con otra cosa, cuando deja de ser un enlace entre un sujeto en el tono principal para ir al propio sujeto en una entrada en otro tono, para ser el enlace entre un elemento temático y otro a modo de sujeto y contrasujeto, pero no simultáneo en el tiempo, sino en una totalidad joreomática, pues empieza a constituir lo que es la forma sonata. Es decir, empieza a constituir la forma sonata bitemática. La música deja de ser monotemática y a ir presentándose los temas en distintas tonalidades a través de estos divertimentos, para los divertimentos tener una relación de modulante que vaya a extensiones tonales de la propia tónica, pues dominantes, relativos inmediatos, relativos mediatos, etc. Y entonces vienen aquí las técnicas de metábasis y de anástasis que estamos desarrollando en un artículo, que es la técnica del puente modulante, del divertimento como puente modulante. Entonces el puente modulante ya no es una cuestión acórdica de cambiar una tónica a través de una dominante secundaria o una dominante,
o un cromatismo, o una enarmonía, sino que ya tiene que ver con una serie de identidades pragmáticas que vienen de sujetos o de temas, vayan transformándose en nuevos sujetos y nuevos temas a través de enlaces en los cuales pues ponemos, por ejemplo, A, B, C, D, después van moviéndose los temas, después A', B', C', D', pues A2, B2, C2, C2, pero con la técnica de la inversión y haciendo transformaciones en las cuales van estrechándose o van dilatándose o van mutándose los elementos hasta constituir una nueva identidad, que es el tema B o el segundo tema. Y posteriormente incluso un tercer tema, con Schubert y con Bruckner, sobre todo, la triangulación expositiva, que se suele llamar. Entonces, claro, esto pues hace que las relaciones y las conexiones empiecen a desplegarse en el tiempo a través de velocidades expansivas que ya son un tipo de totalidad holomérica, que es la que llamamos orgánica. ¿Y orgánica qué quiere decir? Pues quiere decir que en vez de tener un criterio atributivo, como las unidades yuxtapuestas, tienen un criterio complexo. Es decir, es un criterio en el cual las totalidades distributivas de los distintos temas, porque si nosotros nos atenemos a el regresus, la parte regresiva del análisis schenkeriano, que va a la background, es decir, a la base subyacente, la base subyacente es un fractal, porque podemos darnos cuenta que toda la música tonal diatónica, donde germinó la forma sonata, que es donde nosotros hemos constituido el análisis de las figuras de la dialéctica, que algunos nos han criticado que no sirven para toda la música, evidentemente que no sirven para toda la música, porque la noetología es una racionalidad institucional que tiene que atenerse a instituciones de referencia. Si no tenemos esas instituciones de referencia, pues hay que cambiar las referencias. Entonces, si las tonalidades ya no son diatónicas, pues la propuesta, contraposición y resolución se mueven en distintos ámbitos, ¿no? Pero lo que queremos observar aquí es que cuando una institución es recursiva durante mucho tiempo y da como fruto pues mucha potencia de una lógica musical, pues por algo es. Y entonces eso es lo que hay que analizar y hay que observar y hay que aplicar las figuras de la dialéctica aquí para ver estas recursividades y estas racionalidades institucionales en la forma sonata como se dan, ¿no? Y claro, aquí podemos observar pues estas metábasis y anástasis en los puentes modulantes que van a modulaciones progresivas con las reexposiciones que van a tonalidades regresivas. Esta regresión es, desde la obra terminada, ir a la base subyacente del sistema tonal sobre la cual se está sustentada, que sería un fractal, porque en casi todas es tónica, dominante, tónica. Pero claro, a través de los trabajos dialécticos de la middle ground, de la base media, o de la base superficial, que es donde están los contrapuntos, las melodías, y los trabajos dialécticos de los divertimentos y episodios modulantes, es donde va constituyéndose todas las modulaciones y todas las velocidades expansivas y modulantes, y al mismo tiempo todas las cadencias y todos los puntos vectoriales, donde se va desplegando en el tiempo esta obra musical. Y entonces, claro, lo orgánico, a diferencia de lo yuxtapuesto, pues ¿qué tipo de normas tendría? Pues tendría unas normas basadas en isomorfismos, contracciones y dilataciones, pero las mutaciones y las variaciones ya tendrían modulaciones y no solo cambios de tono. Y estas modulaciones vienen de las técnicas del divertimento y del episodio modulante, que tienen unas características muy normativas, sobre las cuales el compositor tiene que atenerse a ellas. Por eso está el que sabe componer sonatas y el que no sabe, porque la forma sonata es suprapersonal. Decía Schenker que Beethoven, si Beethoven hay un fragmento donde está predominando lo mejor un modo tritus, pero claro, ese modo tritus, a través de ya la potencia del pensamiento diatónico, que es más atributivo que el pensamiento modal, pues este tritus es solamente en un sentido local, porque el tritus, que es por ejemplo fa sol la si natural, si después va a cadenciar a un fa mayor, ese tritus realmente es una enfatización de una dominante de la dominante. Por ejemplo, fa sol si como un más 4, que se apoya sobre un do mi sol do, que es a su vez una dominante de fa mayor. Es decir, que este tritus no es tritus, sino que es una perspectiva de mixtura
de mixtura, de las distintas tipologías de mixturas que hace Schenker en su Tratado de Armonía, donde la base que está moviéndose ahí y que está tirando de Beethoven, a modo de la divinidad que tiraba de Ion, es Fa mayor. Es decir, Fa mayor es lo que está tirando de Beethoven y está por encima de la voluntad de Beethoven. Por lo tanto, las composiciones musicales basadas en unidades orgánicas son totalidades holoméricas, que estas perspectivas holoméricas pues tienen que ver con isomorfismos y rotaciones, pero sobre todo con mutaciones y variaciones modulantes. Y estas modulaciones están basadas en contrastes temáticos que vienen de glomérulos entrelazados, y esta es la característica de este tipo de composiciones respecto a las fractales y a las yuxtapuestas. Y estos entrelazamientos tienen esta perspectiva atributiva y compleja que no se reduce a lo distributivo y que por lo tanto pues ofrece una diferencia de un tipo de composiciones respecto a otras. ¿Qué queremos decir con esto? Que la música basada en unidades orgánicas y en criterios complejos tenga más sustantividad que la música constituida por unidades fractales o unidades yuxtapuestas. Pues de algún modo no podemos afirmar esto, porque, como bien explica Gustavo Bueno, los criterios de sustantividad tienen que ver con perspectivas de neutralización de las operaciones que se libren de perspectivas finalistas, de un finis operis, o perspectivas en las cuales pues la sustantividad pues se da cuando hay una especie de corteza. Es decir, por decirlo de otro modo, lo que tiene que ver con el olema frente al meroema, instituciones holomórficas frente a instituciones meromórficas. Y entonces, claro, bien es cierto que la música fractal, al estar la sustantividad musical a nivel de las partes, tiene un deslizamiento mucho más fácil a perspectivas adjetivas, porque estas partes pueden estar sometidos a todos que tengan que ver con este criterio que ofrece Bueno cuando dice que los recursos del oficio del compositor estén por encima de esa sustantividad. Esto podría ocurrir, ¿no? Y sobre todo en las yuxtapuestas, donde las técnicas de sinalogismos, de contrastes que vienen de maneras de distribución del volumen sonoro o de maneras de organizar los contrapuntos, etcétera, pues esté por encima de cualquier sustantividad, y entonces ya la música sería adjetiva porque tendría como centro de gravedad el virtuosismo del compositor o del intérprete. Pero también podría ser que estas partes pues se hipostasiaran de esos todos adjetivos serviles, y entonces se analizaran como partes y entonces tuvieran una corteza sustantiva donde pudiéramos pues analizar estas partes como sustantividades métricas o sustantividades acórdicas o sustantividades contrapuntísticas, etc. Esto pasa mucho con la música de cine, que son yuxtaposiciones de partes que están al servicio de la trama, pero que pueden constituir pues unos ritmos o unos cromatofonismos o unas melodías que al ser hipostasiadas de ese todo cinematográfico pues tuvieran cierta corteza sustantiva, ¿no? Pero claro, sí que tenemos que reconocer que las tonalidades diatónicas constituidas entre el siglo XVII y XVIII-XIX pues constituyeron aquello que llamamos la música dialéctica, que son entrelazamientos donde el propio despliegue de la obra pues no está sometido a partes extramusicales, sino que el propio despliegue tiene que ver con la propia lógica inmanente de la dialéctica de los elementos de la propia obra. Y entonces, naturalmente, pues aquí tenemos que discriminar unas partes de otras y poder ver que la perspectiva atributiva y compleja del despliegue de las tonalidades diatónicas en este sentido tiene una superioridad poética respecto a las técnicas yuxtapuestas y fractales de los modos primitivos o de la música dodecafónica y serial, si bien a esta tampoco se le puede negar toda corteza sustantiva.